Ok, entonces medicina basada en la evidencia. ¿Qué es? La mayoría creo que tiene este concepto, ¿no? Yo resalto algunas palabras, ¿no? No voy a hacer o copiar el párrafo exacto, ¿no? Que lo pueden tener en cualquier bibliografía. Pero resalto el tema del juicio, ¿no? De simplemente agarrar una conclusión y sacarla, ¿no? El estudio dice esto, punto, se hace. No, tengo que analizar todo, no solamente aplicar conclusiones, ¿no? Creo que está implícito el tema, algo que no sé, pocas veces se hace, que también debería ser una habilidad que se enseñe o se desarrolle en pregrado, porque vemos que en posgrado no, pocas personas lo tienen, ¿no? Sí, algunos internos sí tienen, al menos hasta que se hacía una actividad en la época presencial en el hospital, las revistas sí tenían un análisis crítico de artículos de investigación, pero la mayoría no, y al final lo que hacía era copy-paste del artículo y simplemente hablaba y al final la actividad quedaba en nada, ¿no? Porque ni el que presenta el artículo entendió, menos iba a entender la investigación quien estaba escuchando, ¿no? Para eso uno tiene que analizar críticamente las investigaciones. Obviamente debe ser la mejor idea en el momento, ¿no? Es cierto, ¿no?, que muchas investigaciones ya son ciertas, no se han repetido en otros sitios y la conclusión es la misma. Se puede usar una evidencia anterior, ¿no? Pero si inmediatamente hay otra evidencia que mejora esa conclusión, mejora ese conocimiento, debería usarse esa, ¿no? Es el ejemplo que doy casi en todas las visitas médicas, porque siempre hay un caso, ¿no? Con el tema de la anticoagulación, por ejemplo, ¿no? Por décadas, ¿no?, el anticoagulante estándar para manejo de trombosis venosa, embolia pulmonar, era la warfarina, ¿no? Ya desde la guía del 2016, ya de acuerdo a ensayos clínicos, etcétera, etcétera, se ha demostrado que mejor evidencia tienen los anticoagulantes directos, ¿no? Sin embargo, hasta ahorita los residentes me siguen poniendo que debemos anticoagular con warfarina, ¿no? Ya no, ya no. Es cierto que lamentablemente en el Perú sí hay problemas para poder usar algunos medicamentos, ¿no? Como el nuevo conocimiento también, ¿no? Del manejo de diabetes, por ejemplo, con inhibidores de la CGLT2, ¿no?, en los pacientes en esta época, porque todavía no hay genéricos de esos medicamentos, ¿no? Pero el conocimiento está ahí. Ahora, obviamente los inhibidores CGLT2 tienen, o sea, recién, ¿no? O sea, no tienen tantos años, a diferencia de los anticoagulantes directos orales que tienen más de 10 años, quizá más de 15 años en el mercado, ¿no? Si bien no hay todavía genéricos tampoco. Sí hay un genérico de uno de ellos, ¿no? La Pixaban, pero todavía tienen costos elevados, ¿no? Pero ahí entienden, ¿no? Mire, esto es mejor porque realmente es mejor. No voy acá a tocar el tema todavía, lo pueden leer porque es mejor que la warfarina. El paciente puede comprarlo, no puede comprar. Lo puede comprar, se acabó. No lo puede comprar y recién tengo que buscar alternativas, pero en un escenario que no podemos dar la mejor medicina de acuerdo a evidencias actuales, ¿no? Y todo esto es para, estamos viendo, tomar decisiones acerca del cuidado de un paciente en particular. Y es claro acá lo que se menciona, paciente individual. La misma medicina no necesariamente va a servir en un paciente que en otro. Entonces, nuevamente, medicina basada en evidencia no es solamente aplicar una receta de cocina, ¿no? Es lo que también se menciona en este artículo, ¿no? Sin duda, todavía no existiríamos los médicos, ¿no? Y lo que me gusta de esta disertación, de este artículo de estos autores, mire, estamos hablando de 96, casi 30 años, ¿no? Es estos conceptos adicionales, ¿no? Uno que los artículos, las conclusiones, las evidencias, no es que reemplazan al médico, no es que reemplazan a la habilidad clínica del médico, a la experiencia, expertise, lo llaman acá, no lo he querido traducir, porque abarca muchas más cosas que experiencia de cada médico, ¿no? ¿Y qué implica esta experiencia o esta expertise? Nuevamente, el tema de el uso juicioso, pero bueno, la traducción más o menos de proficiencia podría ser competencia, ¿no? Que también abarca muchas cosas, ¿no?
Es como lo que se llama ahora, ¿no? Objetivos por competencias o enseñanza por competencias, ¿no? Pero también es un uso compasivo, ¿no? Tomando en cuenta las preferencias de los pacientes, los derechos de los pacientes y algunas, digamos, características en el artículo ponen como predicamentos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, el tema de el dinero, ¿no? El no poder adquirir un medicamento en particular. Entonces, no es porque también he encontrado casos, ¿no? O he escuchado casos o médicos que han hablado, no, pero la indicación es esto. Ah, ya, pero si no lo compras es tu problema. No, no es así, ¿no? Yo tengo que buscar una alternativa a ese tratamiento, a ese análisis también. Y lo otro que se menciona es que la evidencia clínica tiene que ser de una investigación sistemática, pero no está restringido a trials, ensayos randomizados o metaanálisis, porque eso va a depender de la pregunta que yo quiero resolver. Un trial o un metaanálisis o un ensayo clínico, etcétera, a qué tipo de pregunta clínica me puede ayudar a responder? Las preguntas clínicas son lo que yo quiero resolver en la atención de un paciente, ¿no? Lo que estaba mencionando es que la medicina basada en evidencia no está restringida a un metaanálisis, de los que estamos acostumbrados a metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados o ensayos clínicos randomizados aleatorizados, trials, ¿no? Eso solamente responde a una de las preguntas clínicas. ¿Cuál es esa pregunta? A grandes rasgos, no les estoy diciendo que me hagan la pregunta específica de un paciente, porque no les estoy poniendo un ejemplo. Estoy hablando en general. ¿Qué tipo de pregunta clínica responde un metaanálisis de ensayos o un ensayo clínico o randomizado? ¿No? ¿A qué tipo de pregunta clínica? Acá les pongo algunas preguntas, digamos, clínicas, no solo que en términos numerativos, digámoslo así, no como preguntas. Realmente las preguntas clínicas a grandes rasgos es que yo me hago, ¿no? Porque eso es investigación, hacerme preguntas. La mayoría, como conversábamos al comienzo, voy a tener la respuesta porque ya alguien ha hecho la investigación. Pero cuando yo no encuentro la respuesta a esa pregunta, ahí es que entra a tallar que yo pueda hacer una investigación, porque no hay respuesta a esa pregunta. Obviamente ya, mi pregunta es, ¿con qué manejo la diabetes en este paciente? No, pues eso ya se investigó y hay guías de eso, entonces voy a buscar la guía y leo y aplico, ¿no? Ahí no necesito hacer investigación. Pero una investigación sí podría hacer, ¿no? Si yo manejé diabetes con insulina, metformina, otro fármaco y no controlé, ¿qué otra cosa podría hacer? Ahí la investigación se va cerrando, quizás no esté la respuesta en la guía, tengo que buscar investigaciones, digamos, mucho más específicas. Y si no encuentro la respuesta, ahí yo puedo diseñar una investigación. Pero ahí sí es necesario un ensayo clínico randomizado. ¿Por qué? Porque estoy evaluando tratamiento. Bueno, mi pregunta es un tratamiento, una terapia que yo voy a buscar para que el paciente mejore de una enfermedad o de alguna patología, es que yo hago ese tipo de ensayo o ese tipo de investigación. Pero si yo quiero saber si este examen, test diagnóstico, es preciso o tiene sensibilidad, especificidad suficiente, ahí yo no voy a buscar un ensayo clínico randomizado. Voy a buscar otro tipo de investigación, la sensibilidad, especificidad y todas las pruebas epidemiológicas que deba tener un test, porque voy a poder responder esa pregunta. Entonces, de acuerdo a esa sensibilidad, especificidad, yo escojo mi test diagnóstico para poder ayudarme a hacer el diagnóstico en este paciente. Por eso le digo, no es que lo único de la medicina basada en la evidencia no es solo metaanálisis, no es solo ensayo randomizado. Otra pregunta que yo tendría que hacerme y que no me voy a responder con un metaanálisis es, por ejemplo, en el hospital Loaiza, donde yo trabajo, ¿me va a servir la ceftriaxona para tratar neumonías adquiridas en la comunidad o neumonías bacterianas? ¿O tengo que usar otro antibiótico de más amplio espectro, como las guías de Estados Unidos? ¿Qué tipo de investigación me ayudaría ahí? No es un ensayo clínico
comparado con placebo, con nada, porque no estoy evaluando ninguna terapia. Ahí es un estudio epidemiológico de cultivos, si es que hay. Si no hay, nuevamente, no encontré mi respuesta, ahí tengo que hacer una investigación. Recoger todos los cultivos del Hospital Loaiza, de todos los pabellones, y hacer una base de datos estadística y ver cuántos sensibilidad tiene tal germen a qué antibiótico, etcétera, etcétera, juntando un N número de cultivos de esputo, de secreción bronquial, etcétera, etcétera. No se queden con la idea porque muchos hasta ahorita, residentes incluso, creen que la medicina basada en evidencia es solamente eso, ¿no? Van a solo a Cochrane y solo a buscar metaanálisis. Y eso es lo peor, ¿no? Es como, o encuentran un metaanálisis de 2 estudios o 3 estudios, porque a veces no hay, pues, ¿no? Los estudios son a veces de mala calidad o no cumplen los criterios de inclusión. O sea, la conclusión dice, no se puede concluir, hay que hacer más estudios. Entonces crean una falacia en que dicen que, no hay evidencia de que esto funcione, por lo tanto no sirve, ¿no? Eso no es cierto. Lo único que significa eso es que las 3 investigaciones que hicieron, que el N quizás sea 200 o 300, no encontró esa respuesta, ¿no? De ese tratamiento de ese momento. Pero la suma, ¿no? Porque quizás si uno de investigación en un grupo de pacientes tuvo mejoría y en otro grupo no, pero era otro grupo de pacientes, pero yo lo junto, la conclusión me va a salir que no es efectivo. Pero ahí tengo que analizar cada estudio, ¿no? Si la medicina fuera tan fácil como leerme solo la conclusión de una publicación de Cochrane, entonces no existirían universidades, ¿no? Y más aún, no existirían pacientes enfermos, creo yo, ¿no? Entonces, quería comenzar con esto para aclarar muchas cosas, al menos desde el punto de vista en que yo veo la medicina basada en la evidencia. Por eso les digo, no, la medicina basada en evidencia tiene, o sea, no debe dejar al médico y a su pensamiento crítico, no solo del paciente que está evaluando, sino de mi análisis crítico de la evidencia científica.